La noche cae sobre un mundo donde nadie está realmente a salvo, donde cada decisión tiene un precio y donde la verdad siempre aparece tarde, demasiado tarde. En este episodio todo comienza con una sensación de calma engañosa, como si por un instante la vida permitiera respirar antes de volver a hundir a todos en el caos. Antonia intenta sostener lo que queda de su mundo mientras repite que ha aguantado demasiado por su hija, que sobrevivió a lo imposible solo por ella, que regresó de la muerte por ella, pero incluso esas palabras suenan frágiles cuando el pasado vuelve a tocar la puerta con más fuerza que nunca. A su alrededor, las visitas parecen pequeñas burbujas de normalidad. Fer y Reno llegan con sonrisas medidas, intentando traer paz a un ambiente que ya está contaminado por la incertidumbre. La niña dibuja, ajena a la guerra invisible que la rodea, mientras los adultos fingen que todo está bien, aunque nadie lo cree realmente. En paralelo, la preocupación crece porque Lobo no da señales, su ausencia no es casualidad, es una pieza más de un tablero donde cada movimiento parece haber sido calculado para aislarlo. El intento de rastrear su celular falla, la señal está bloqueada, y eso solo confirma lo peor, que está en un lugar controlado, lejos de cualquier ayuda, atrapado en algo que aún nadie entiende del todo. Antonia lo siente, lo sabe, y aunque intenta mantenerse firme, la ansiedad le atraviesa la voz cuando menciona que el supuesto tío Raúl le advirtió que debía ir solo, como si todo hubiera sido una trampa disfrazada de misión. Mientras tanto, las sospechas comienzan a enredarse entre nombres que ya pesan demasiado en esta historia. Sofrero y Cruz aparecen como sombras recurrentes, pero las piezas no encajan del todo, porque hay pruebas, mensajes, señales que apuntan a que alguien con acceso a información privilegiada ha estado moviendo los hilos. Damián se convierte nuevamente en el centro de una tensión que no le pertenece del todo, atrapado entre lo que lo incrimina y lo que lo salva. Antonia intenta defenderlo, incluso cuando el miedo la supera, porque hay una certeza emocional que pesa más que cualquier evidencia. Ella no puede permitir que lo culpen por algo que no hizo. En su mirada se mezcla la desesperación con una lealtad profunda, una de esas que no se explican, solo se sienten, porque él no es solo un nombre en el caso, es el hombre que más ha amado en su vida, aunque el tiempo y el dolor hayan intentado enterrarlo. En otro frente, la política y la imagen pública se convierten en un campo de batalla silencioso pero letal. Las consecuencias del caso de la colina comienzan a golpear con fuerza, dañando reputaciones, poniendo en riesgo campañas, y obligando a los involucrados a tomar decisiones desesperadas. Un estratega intenta mantener el control del discurso, pero su paciencia se agota cuando exige soluciones reales en lugar de obviedades. El nuevo plan que presenta promete salvar la imagen de la campaña, pero requiere una alianza incómoda, una cooperación forzada entre personas que no confían entre sí. Leonor entra en escena como una figura clave, su presencia no es decorativa, es estratégica, y su vínculo con el poder se vuelve cada vez más evidente. Se habla de ella como una esposa incondicional, como una pieza fundamental en la estabilidad del sistema, pero detrás de ese reconocimiento hay una tensión no dicha, una historia que aún no ha terminado de romperse o de recomponerse. Y entonces el episodio cambia de tono, se sumerge en un terreno más oscuro, más técnico, más peligroso. En una ubicación distinta, lejos de las emociones familiares, aparece Miranda, viva, pero al borde del colapso. Su estado físico es débil, su conciencia intermitente, como si hubiera regresado del límite entre la vida y la muerte solo para ser arrastrada de nuevo a una red de manipulación y secretos. Alejandro aparece junto a ella, con una calma que no termina de ser confiable, como alguien que carga demasiadas historias en la espalda. Él insiste en que la rescató, que la encontró casi sin pulso, moribunda, y que la decisión de moverla fue un acto de protección, aunque también de control. La duda se instala de inmediato, porque en este mundo nadie salva a nadie sin una razón oculta. La conversación se vuelve más intensa cuando se revela que Miranda y Alejandro comparten una historia larga, de años, de universidad, de vínculos que sobrevivieron al tiempo pero no necesariamente a la verdad. Ella fue llevada a un hospital en condiciones críticas, escondida, protegida de sus atacantes, pero también aislada del mundo que necesitaba saber que estaba viva. Y ahí es donde el episodio comienza a revelar su núcleo más importante. Miranda no solo sobrevivió, sino que ha estado observando, recuperándose con un solo objetivo en mente, reencontrarse con Renata. Ese nombre aparece como un motor emocional, como una razón que la mantiene atada a la vida incluso cuando todo lo demás parece perdido. Sin embargo, la recuperación de Miranda no es sencilla ni limpia. Cuando despierta del coma, su mente está fragmentada, su cuerpo débil, y su único impulso real es llegar a Renata,
aunque no esté lista para enfrentar lo que eso significa. Alejandro insiste en que todavía no es el momento, que hay riesgos, que las condiciones no son seguras, pero también deja ver que él mismo está atrapado en esa decisión, como si protegerla lo hubiera convertido en parte del mismo sistema que la mantiene oculta. La tensión crece cuando se revela que la fiscalía ha sido vulnerada, que un sistema llamado Puerta Azul ha sido activado para acceder a archivos forenses, y que dentro de esos archivos hay una pieza clave que podría cambiar todo, el informe de exhumación del cuerpo de Miranda. El momento más impactante llega cuando el sistema revela lo imposible. El cadáver exhumado no corresponde a Miranda Villanueva. Esa frase cae como una bomba silenciosa que reescribe todo lo que se creía cierto hasta ahora. Si el cuerpo no es suyo, entonces la muerte fue una mentira, una manipulación, una estrategia o un encubrimiento. Las teorías se desmoronan y se reconstruyen en segundos, y la sensación de traición se expande entre todos los involucrados. Fernando y otros personajes comienzan a entender que han estado operando sobre una verdad falsa, que alguien ha jugado con los registros, con las pruebas, con la narrativa completa de los hechos. Mientras tanto, se confirma que Miranda fue encontrada por Alejandro en una ubicación crítica, casi sin vida, y que su traslado fue una decisión desesperada. El médico que la atiende confirma que su estado era tan grave que cualquier retraso habría significado la muerte. Pero también se menciona algo inquietante, su confusión al despertar, su desconexión con la realidad, y como su única constante emocional era Renata. Esa relación se convierte en el eje emocional de todo el episodio, una fuerza que atraviesa incluso los planes más fríos y calculados. A medida que la trama avanza, las sospechas se multiplican. Los mensajes enviados a Graciela, las comunicaciones recibidas por Lobo, todo comienza a parecer parte de una red de manipulación donde nadie sabe quién está realmente enviando las órdenes. Se plantea la posibilidad de que Miranda nunca haya enviado esos mensajes, que su identidad haya sido suplantada o utilizada como herramienta dentro de una estrategia más grande. Esto abre una grieta enorme en la confianza de todos los personajes. El conflicto emocional se intensifica cuando surge la pregunta inevitable: si Miranda está viva, ¿qué significa eso para Lobo? Porque en medio de todo el caos aparece una verdad que nadie quiere enfrentar: el vínculo emocional entre ellos no ha desaparecido, solo estaba suspendido en la incertidumbre. En paralelo, la historia baja a un tono más cotidiano pero igualmente tenso, donde los celos, las insinuaciones y los malentendidos empiezan a romper alianzas internas. Misael irrumpe con un problema personal que rápidamente escala a confrontación, acusaciones y caos entre los grupos. César y Chela también entran en escena con noticias sobre la exhumación y la llegada de cuerpos, aumentando la frustración porque los procesos legales son lentos y confusos. Nadie tiene respuestas claras. El episodio regresa al núcleo más peligroso: Miranda, Alejandro y el futuro de Renata. La conversación final es directa, intensa, casi definitiva. Miranda exige justicia contra quienes intentaron matarla y al mismo tiempo plantea un futuro donde solo quiere cruzar la frontera con su hija y desaparecer. Alejandro respalda la idea de justicia, pero el plan abre una nueva guerra. El episodio cierra con una promesa que no suena a paz, sino a tormenta: huir, sobrevivir, vengarse y reconstruir todo desde las cenizas, sabiendo que cada paso los acerca más a un conflicto aún mayor donde ya no hay vuelta atrás. El silencio que queda después de esa promesa no es paz, es advertencia. Porque en este mundo, cada decisión que parece cerrar una herida en realidad abre tres más. Miranda se queda mirando el horizonte como si intentara reconocer un futuro que ya no le pertenece del todo, mientras Alejandro observa en silencio, consciente de que lo que acaba de escucharse no es un plan, sino una declaración de guerra. Cruzar la frontera ya no es solo escapar, es romper el último hilo que los conecta con el sistema que los creó, los persiguió y casi los destruyó. Pero antes de cualquier fuga, hay algo más urgente, algo que nadie puede seguir ignorando: las mentiras empiezan a desmoronarse desde dentro. En la ciudad, las piezas del tablero se mueven sin control. Lobo sigue desaparecido, pero su ausencia ya no es solo preocupación, es detonante. Cada personaje empieza a actuar desde la paranoia, porque si él fue sacado del juego, entonces alguien está preparando algo mucho más grande de lo que imaginaban. Antonia siente que todo se acelera, como si el tiempo mismo hubiera cambiado de ritmo, obligándola a tomar decisiones que no quería tomar. Damián, atrapado entre acusaciones y lealtades rotas, entiende que ya no basta con defenderse, ahora tiene que sobrevivir a un sistema que necesita culpables, no verdades. En paralelo,
la información filtrada desde la fiscalía comienza a generar grietas irreparables. El informe falso del cuerpo de Miranda no solo pone en duda una identidad, pone en duda todo el aparato que lo sostuvo. Si ese documento fue manipulado, entonces nada de lo que vino antes es confiable. Fernando intenta reconstruir la línea de eventos, pero cada respuesta lo lleva a una contradicción más profunda. Puerta Azul, el sistema de acceso ilegal, deja de ser solo una herramienta tecnológica y se convierte en la prueba de que alguien dentro del sistema está jugando a dos bandos. Y ese alguien podría estar más cerca de lo que todos creen. Mientras tanto, en el escondite, Miranda comienza a recuperar fragmentos de memoria que no encajan del todo. No son recuerdos completos, son flashes, sensaciones, voces, decisiones tomadas en momentos de dolor extremo. Y en cada fragmento aparece la misma constante, Renata. Ese nombre ya no es solo una motivación, es una obsesión emocional que redefine su identidad. Alejandro intenta mantenerla estable, pero entiende que ya no puede controlar el rumbo de lo que ha despertado. Ella ya no es la misma mujer que encontró al borde de la muerte, ahora es alguien que quiere respuestas, justicia y control. Y eso la convierte en un peligro tanto para sus enemigos como para sus aliados. En otro punto de la historia, las tensiones internas estallan. Las alianzas improvisadas empiezan a romperse cuando los intereses personales chocan con la supervivencia del grupo. Celos, traiciones pequeñas, palabras mal interpretadas, todo se convierte en combustible para un incendio que nadie logra apagar. Misael vuelve a aparecer como detonante de conflicto, pero esta vez el problema ya no es solo personal, es estructural. Nadie confía en nadie. Y eso hace que cualquier error pueda ser fatal. Incluso los más cercanos comienzan a preguntarse quién está realmente de su lado. En la fiscalía, el caos administrativo se convierte en caos político. El caso de Miranda deja de ser un expediente y se convierte en una amenaza institucional. Si se confirma la manipulación del cuerpo, habrá consecuencias que pueden destruir carreras, campañas y alianzas de poder. Por eso algunos intentan frenar la verdad, mientras otros luchan por sacarla a la luz. Y en medio de ese choque, el nombre de Lobo aparece una y otra vez como pieza clave, como si su desaparición no fuera accidental, sino necesaria para proteger algo más grande. Antonia, desgastada por la incertidumbre, empieza a entender que esperar ya no es una opción. La pasividad se convierte en riesgo. Si Lobo fue llevado a un lugar sin señal, entonces fue llevado por alguien que conoce exactamente cómo aislarlo del mundo. Eso no es improvisación, es estrategia. Y las estrategias siempre tienen autor. Mientras tanto, Miranda toma una decisión interna que cambia el tono de todo lo que viene. Ya no quiere solo sobrevivir ni solo reencontrarse con Renata. Quiere cerrar el ciclo completo, entender quién la traicionó, quién la borró del sistema, quién la convirtió en un cadáver inexistente. Y sobre todo quiere respuestas que nadie parece dispuesto a darle. Alejandro sabe que ese camino no tiene retorno, pero también sabe que ya no puede detenerla. El episodio se va cerrando con una sensación de inevitabilidad. Todo converge hacia un mismo punto, la verdad está saliendo, pero no como liberación, sino como detonación. Cada personaje está a un paso de cruzar una línea que ya no podrá deshacer. Y en ese último instante, cuando todo parece calmarse, queda claro que lo peor aún no ha pasado. Porque cuando la mentira más grande empieza a caer, no lo hace sola, arrastra todo lo que se construyó encima de ella.